El amanecer bañaba la llanura polvorienta con una luz anaranjada que no traía consuelo. Desde la ventana de la casona, Clara observaba cómo los hombres del rancho ensillaban caballos y cargaban rifles. El día apenas empezaba y ya se respiraba la tensión habitual, rumores de ataques apache, disputas por tierras y la obsesión de su padre por mantener el control. Para Clara, aquel horizonte infinito no significaba libertad, sino un recordatorio de su encierro invisible. Richard Whitmore, su padre, era un hombre de pocas palabras y muchas órdenes. Había cruzado el océano para construir un imperio de ganado en Arizona, y lo había hecho a base de disciplina y hierro. Para él, Clara era una pieza más de su estrategia. Casarla con Ellie Carter, su capataz de confianza, garantizaría la unión de tierras y poder. La joven nunca fue consultada. En su mesa, el futuro se negociaba igual que las reses. Clara había aprendido a obedecer. Desde niña, las frases que escuchaba eran siempre las mismas. Calla, observa, acepta. Y sobre todo, aquella sentencia repetida por su tía con cruel firmeza: nunca conocerás el amor. Esa idea se había incrustado en su pecho como un hierro candente. En las noches de silencio, cuando los coyotes aullaban en la distancia, pensaba que quizá era cierto. Su vida estaba destinada a ser una larga sequía emocional, tan árida como el desierto que la rodeaba. La única chispa de ternura en su vida provenía de su madre, Abigail, aunque la enfermedad la mantenía frágil y recluida. Sus manos temblorosas acariciaban el rostro de Clara con un gesto que siempre decía más que 1000 palabras. Era un consuelo breve, insuficiente, pero al menos le recordaba que no todo estaba perdido en el mundo. Sin embargo, ni siquiera su madre se atrevía a enfrentarse a la voluntad de Richard. En el pueblo, las murmuraciones eran inevitables. Algunos admiraban la belleza callada de Clara. Otros la miraban como un premio que pronto pertenecería a Ellie. Las mujeres susurraban que jamás había mostrado interés por nadie, reforzando la idea de que estaba hecha para la soledad. Clara, en su interior, odiaba esas palabras, pero no tenía armas para combatirlas. Su corazón era un prisionero detrás de barrotes invisibles. Aquella mañana, mientras ayudaba a su madre con un balde de agua, escuchó a lo lejos un galope distinto. No era el de los caballos del rancho ni el de los colonos. Era más rápido, más rítmico, como el latido de un tambor salvaje. Clara se asomó con cautela y, en el horizonte, distinguió una figura solitaria a caballo, acercándose desde la línea de colinas. Su pecho se agitó sin razón aparente. El desconocido no llevaba sombrero de vaquero ni chaqueta de piel. Su cabello largo ondeaba al viento y su torso mostraba cicatrices que la distancia apenas disimulaba. Era un apache. Los hombres del rancho ya se habían percatado de su presencia y corrían a preparar las armas. Clara, inmóvil junto a la ventana, sintió algo extraño. Miedo, sí, pero también una atracción silenciosa que no supo explicar. El destino había cabalgado hasta su puerta. El sol de la tarde caía como plomo sobre los corrales, cuando el jinete solitario cruzó la línea de colinas y se dejó ver por completo, obligando al rancho a contener la respiración. Los vaqueros de Whitmore corrieron a los rifles por puro hábito, como si el polvo mismo fuera una amenaza. Pero lo que llegó hasta el portón no fue una cuadrilla de guerra, sino un hombre exhausto, la piel tostada, el cabello largo pegado al cuello y una mirada que no pedía permiso ni perdón. El caballo resopló con un bramido de cansancio y el jinete, antes de tocar el suelo, tambaleó como un árbol herido. No levantó las manos ni buscó palabras, simplemente aguantó el
Peso del mundo con los dientes apretados, como si el dolor fuera una vieja costumbre. Clara vio la escena desde la sombra del pórtico, apretando la agarradera del balde hasta que los dedos le dolieron, sintiendo que algo que no sabía nombrar la empujaba a bajar los escalones. Ellie Carter dio la orden de cerrar el portón, y los hombres obedecieron con un golpe seco de tranca que sonó a sentencia. Nadie notó que Clara, en lugar de retroceder, avanzó hacia el corral, llevando consigo el único gesto de misericordia que el rancho parecía recordar: un jarro de agua claro. El apache levantó la vista cuando el borde frío del jarro tocó sus labios, y por un instante no hubo ranchos, ni bandos, ni historias de sangre, solo la urgencia simple de beber. El agua se escurrió por su mentón, dejando un brillo que el polvo quiso robar sin éxito. Y en ese detalle mínimo, Clara encontró una humanidad que no le habían contado. Ellie, acercándose con zancadas de dueño, preguntó a qué venía, en qué lengua respondía y qué intenciones traía escondidas bajo la piel. El hombre guardó silencio, tal vez por estrategia o dignidad, y eso enfureció al capataz. «No necesitamos problemas», dijo Ellie, «menos de los tuyos», y su mano rozó el arma con el gesto automático de quien confunde autoridad con violencia. Clara, sin levantar la voz, pidió que lo llevaran al cobertizo para que descansara. El caballo, argumentando que un animal agotado vale menos que un animal muerto y que Richard no perdería dinero por un gesto. Ellie dudó el tiempo suficiente para que la compasión cupiera por la rendija de la orden. 5 minutos, aceptó con desconfianza. El destino a veces es la distancia entre una palabra y otra. Dentro del cobertizo, la penumbra olía a cuero, húmedo y heno viejo, y el silencio era tan frágil que cualquier mentira podía romperlo. Clara señaló un banco, y el apache se dejó caer con cautela, como si temiera que el mundo se quebrara bajo su peso. Fue entonces cuando Clara vio la mancha oscura en su costado, un hilo de sangre seca que las prisas no habían logrado esconder. No era una herida nueva, pero tampoco era una herida que pudiera esperar. La bala, o lo que fuera, había entrado limpiamente, y quizá aún dormía en la carne, como un rencor antiguo. «Agua, tela», dijo él, en un español tosco aprendido a pedazos, suficiente para derribar un muro si alguien quería escucharlo. Clara asintió sin pensarlo, más por necesidad que por valentía, y desgarró el borde de su falda con dedos firmes, empapando la tela en el jarro. El primer contacto con la piel caliente del desconocido le subió a la garganta como un relámpago, mitad miedo, mitad conciencia de que estaba cruzando una frontera que nadie le había permitido cruzar. Afuera, las voces de los vaqueros se mezclaban con el chirrido de una polea, recordándole que el mundo seguía ahí, cargado de ojos. Ellie asomó la cabeza como hacha que no pide permiso, y la tensión del aire cambió de forma, volviéndose áspera. Preguntó si el hombre estaba armado, si había visto a otros, si traía señales de guerra, y al no obtener respuestas, forzó una: «Si este apache trae problemas, tú los trajiste con él, Clara». Ella sostuvo la mirada del capataz con la calma que se aprende cuando no hay escape, y respondió que solo estaba evitando una muerte inútil en su patio, algo que al señor Whitmore le costaría reputación frente al sheriff. Ellie mascó su rabia y la tragó con saliva espesa, porque en el pueblo la reputación aún pagaba cuentas. «Lo sacaremos al anochecer», dictó. «Lo dejaré en el camino hacia el arroyo. Si sus amigos quieren recogerlo, que lo hagan lejos, de mi cerca». El apache escuchó sin moverse, pero sus ojos dijeron que cada palabra le pintaba un mapa. Clara sintió la punzada de una decisión no tomada aún y supo que la noche iba a exigirla. La línea que separa la compasión del desafío es tan fina como una hebra de heno.
cayó una sombra sobre la puerta y el sheriff Dunbar apareció con un saludo breve, arrastrando polvo en las suelas y preguntas en la mirada. Dijo que había informes de caballos robados y que algunos granjeros juraban haber visto humo en los cerros, señal de fogones que no pertenecían a nadie con escritura. Ellie le ofreció café y medias verdades, intentando rodear el asunto con el mismo lazo con que conduce reses. Clara, desde el cobertizo, contuvo el aliento cuando Dunbar se acercó un paso de más, husmeando ese silencio que solo huele quien sabe que no le cuentan todo. «Si ven a alguien extraño, me avisan», dijo al irse. «No quiero más tumbas anónimas en mi registro». La advertencia quedó flotando como mosca terca. Cuando el sheriff desapareció camino abajo, Ellie exhaló y escupió al polvo un insulto que se partió al caer. La vida en ese territorio era un equilibrio de mentiras funcionales. Y Clara entendió que proteger a alguien era también aprender a mentir sin que la dignidad se te caiga de las manos. Si esta travesía te está atrapando, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta. Así más gente descubre estas historias del oeste contadas sin fantasía y con corazón. Entre tanto, la tarde se fue plegando sobre los techos y el cobertizo se hizo más cueva que refugio, guardando dentro un secreto que cada minuto pesaba más. Clara preguntó el nombre del hombre, no por curiosidad sino por respeto, y él tardó en responder como quien rescata algo importante del fondo del río. «Takoda», dijo al fin, con una voz no acostumbrada a pedir nada. El nombre quedó suspendido, y Clara lo repitió en silencio para no olvidarlo, como se repite una oración cuando no hay testigos. Afuera, Ellie organizaba a 2 hombres para acompañar al extraño hasta el arroyo, una escolta disfrazada de caridad que evitaba llamar a las cosas por su nombre. La luz se fue volviendo roja y el rancho, una silueta de madera contra el cielo. Cuando cayó la noche, el plan de Ellie era simple y limpio como un filo nuevo. Abrir el portón, montar al herido en su caballo y seguirlo a una distancia decorosa hasta el borde del cauce seco, donde la oscuridad se traga a los que sobran. Pero las cosas simples rara vez obedecen en la frontera. Takoda apenas podía mantenerse erguido, y Clara, al verlo temblar sin admitirlo, supo que 5 minutos más bajo ese techo podían decidir entre la vida y la necesidad de cavar un hoyo. Pidió una manta, pidió más agua, pidió tiempo, y en cada pedido iba empujando un poco los límites de lo permitido, como quien tantea una puerta con el hombro hasta que cede. Ellie resopló impaciencia, juró por dentro, y al fin aceptó que saldrían cuando la luna subiera lo suficiente para que el arroyo guiara sus pasos con ese brillo pálido que tiene la sed. Los hombres se dispersaron a buscar sogas y linternas. Clara aprovechó esos segundos para deslizar en la alforja del apache un trozo de pan dulce que había guardado para su madre. Un gesto pequeño puede ser un puente sobre un río ancho. La caravana mínima se movió con el silencio torpe de quien hace lo que cree correcto y teme estar equivocado. El caballo de Takoda avanzó a paso corto, el cuero reventando susurros, mientras Ellie y otro vaquero vigilaban los costados con el ojo entrenado del que sería feliz encontrando peligro para poder justificarlo. El arroyo apareció como una cicatriz de plata en la tierra, y la brisa nocturna trajo olor a mezquite y a agua escondida, ese aroma que convence al sediento de que el mundo no es completamente cruel. «Hasta aquí», dijo Ellie, y señaló una sombra donde se presumía un bosquecito de álamos. «Si alguien te busca, sabrá dónde hallarte». Era una manera elegante de abandonarlo sin decirlo. Clara bajó de su yegua antes de que el juicio la alcanzara y, sin pedir permisos, metió el brazo bajo el de Takoda para ayudarlo a descender. El contacto fue breve y firme, suficiente para decir: «No te dejo caer». El gancho de la noche llegó disfrazado de detalle mínimo.
una gota de sangre. Cayó desde la venda nueva y se estrelló contra una piedra clara, dejando un punto oscuro que ni el arroyo ni la luna podrían borrar hasta el amanecer. Clara lo vio tarde, cuando Ellie ya tiraba de las riendas para emprender el regreso, y un escalofrío le cruzó la espalda como un silbido. Detrás de los álamos, más allá del cauce, una sombra se movió sin ruido, demasiado alta para ser coyote y demasiado lenta para ser viento. Takoda la advirtió con un gesto de ojos y apretó la mandíbula, resistiendo a decir cosas inútiles. «Mañana vendrán a buscarte», susurró Clara, sin saber si hablaba de ayuda o de caza. El caballo de Ellie se encabritó con un nervio repentino, y el capataz, en lugar de calmarlo, miró a su alrededor midiendo amenazas invisibles. En algún punto, alguien estaba contando pasos, y cuando la comitiva del rancho se internó de nuevo, en la oscuridad, quedó claro que el arroyo guardaría secretos solo hasta que la primera luz trajera consigo a quienes viven de rastros. El amanecer no llegó. Se deslizó como un ladrón por el lecho del arroyo, encendiendo de a poco los bordes de las piedras y despertando un coro tímido de aves que no sabían de bandos. Clara había regresado antes que el rancho notara su ausencia, completa, pero no antes de que el miedo le enseñara una lección. Los ojos vigilan incluso cuando duermen. Llevaba en el cesto vendas limpias, una aguja, hilo y una botella de aguardiente que su madre guardaba para dolores mayores. Y ese día, los mayores dolores tenían dueño y nombre. Encontró a Takoda donde lo dejó, con el caballo agachando, el cuello hacia una sombra de agua real, y el hombre sentado contra el tronco de un álamo, atento a los sonidos, como si la tierra hablara en su idioma. La herida había sangrado poco, pero la piel alrededor estaba tensa y caliente, peleando una batalla que el cuerpo humano libra sin que uno la vea. «Dolor», dijo Clara mostrando el frasco. Él asintió, y eso le bastó para saber que no estaba violando un código que desconocía. El sol todavía no quemaba, pero el día prometía fuego. El procedimiento fue tosco y valiente, la mezcla exacta que ofrece la frontera cuando no hay médico ni tiempo. Clara limpió con un paño el contorno de la herida, derramó aguardiente con una disculpa que no tenía a quien más dirigir y buscó con la vista si la bala había salido o seguía escondida como pecado. Takoda sostuvo el dolor apretando un trozo de cuero entre los dientes, encontrando en el silencio la única dignidad disponible. No hubo que abrir más carne, la bala no estaba, y eso, en su rudimentaria aritmética de vida o muerte, sumaba a favor. El hilo tembló una vez en la mano de Clara, y luego encontró su ritmo, como si hubiera nacido para cerrar cosas rotas. Cuando terminó, el apache respiró hondo, dejó caer la cabeza hacia el tronco y murmuró un gracias áspero, una palabra que cruzó el espacio como flecha sin punta. Clara le dijo que volvería al mediodía con pan y una manta mejor, y que debía permanecer quieto, invisibles ambos para un mundo que no perdonaba ni la caridad. En ese mediodía, el calor se colgó del cielo como una campana torcida, y cada paso levantó polvo suficiente para escribir historias. Clara caminó con el sombrero bajo y el cesto cubierto, pero la discreción tiene límites cuando el destino decide divertirse. A mitad de camino, oyó cascos en la vereda de la izquierda y reconoció el galope del sheriff Dunbar, acompañado de 2 hombres de la milicia local. Esos que se creen soldados porque el desierto necesita uniformes para nombrar el miedo. Se escondió tras un matorral de creosota, contuvo la respiración hasta el dolor y dejó que el mundo pasara rozándola. Dunbar hablaba de marcas de sangre en las piedras, de huellas que iban y venían como si alguien hubiera querido borrar su propio rastro, y de un rumor malintencionado en el pueblo que el rancho Whitmore estaba ocultando a un apache. Rumores no son pruebas, dijo el sheriff. Sin embargo, ordenó revisar el cauce de norte a sur.
Los cascos siguieron y Clara contó hasta 100 antes de moverse. A veces, la valentía es un acto de paciencia. Si te está gustando esta historia y te importan los relatos del oeste que ponen a las personas por encima de los prejuicios, deja tu like y suscríbete. Nos ayuda a seguir trayendo capítulos cada semana. En el arroyo, Takoda la esperaba con los ojos más abiertos que el cielo. Había oído los cascos y había leído en el viento lo que ella confirmaba con susurros. Decidieron moverse a una hondonada más honda, donde los álamos hacen un techo y el agua, si aparece, lo hace como rumor, no como espejo. El caballo obedeció, con nobleza, y la herida, vendada, aceptó el viaje corto sin abrirse. «Yo no vine a robar», dijo Takoda, en un esfuerzo por buscar la palabra precisa en un idioma que se le resistía. «Vine a buscar justicia», añadió, y el término quedó suspendido, pesado y claro. Clara quiso preguntar por qué, por quién, contra quién, pero se contuvo. En la frontera, las preguntas tienen precio. Cuando se detuvieron, a salvo, por unos minutos, el secreto empezó a tomar forma de historia. Takoda le habló de un ataque a un pequeño campamento de su gente, no lejos del río San Pedro, unos días atrás, y de un puñado de hombres blancos que no llevaban uniforme, pero sí la arrogancia de quienes creen que la ley es un instrumento que se compra. Dijo que entre ellos había visto a un hombre con un chaleco de cuero y un lunar cerca del ojo, alguien a quien la noche anterior había visto conversando con él y en la cantina del pueblo. No aseguró nada, describió, no acusó, contó lo que vio. Clara sintió que el piso bajo sus botas cedía levemente, como cuando uno pisa arena blanda cerca del agua. Pensó en su padre, en sus negocios, en las palabras medidas que se dicen a la mesa, en las cuentas que nunca mostraba. Si el lunar era el de quien ella creía, el rancho estaba metido en un lodo más espeso que el barro después de la lluvia. Y en ese instante entendió que proteger a Takoda ya no era solo un impulso bondadoso, era pararse del lado correcto de una verdad peligrosa. A media tarde, la hondonada se llenó de un silencio raro, ese que llega antes de los hombres que conocen. El terreno, un pájaro cayó de golpe y la sombra de un jinete se dibujó por un segundo en la cresta lejana, lo suficiente para que el corazón de Clara perdiera el paso. Takoda tomó aire y ladeó la cabeza, como si afinara el oído a un instrumento conocido, y señaló con la barbilla un paso estrecho entre rocas donde podían ocultarse si las cosas se torcían. Ella asintió, guardó el cesto y tensó la manta sobre los hombros, convertida de pronto en una mujer que entendía instrucciones implícitas. Los cascos se acercaron y Dunbar apareció con su pareja, ojeando el suelo con paciencia de cazador aprendido a la mala. «Huella de mujer», dijo. «Uno, ligera, botas pequeñas, no de indio». El sheriff no respondió, pero su mirada recorrió la hondonada como si supiera que la verdad estaba apenas a 2 respiraciones. El viento cambió y trajo el olor de la creosota caliente. A veces la naturaleza también miente para salvar a los suyos. Al caer la tarde, Clara decidió regresar al rancho antes de que su ausencia terminara de condenarla. Dejó a Takoda con agua y pan, prometió volver al amanecer y llevó consigo, sin decirlo, un peso nuevo. La sospecha de que Eli guardaba alianzas que no cabían en la palabra capataz. El camino de vuelta fue un hilo tenso entre la prudencia y el apuro, y al llegar a la cerca del rancho, vio a lo lejos a su padre hablando con 2 hombres desconocidos, de sombreros demasiado nuevos para estas tierras. No pudo escuchar, pero el gesto de Richard, una risa corta y seca, le bastó para entender que se estaban repartiendo algo que todavía no había sucedido. Cuando cruzó el patio,
Eli la interceptó con una sonrisa hecha de clavos y le preguntó, sin rodeos, dónde había pasado el día. «Con mi madre», respondió Clara, sosteniéndole la mirada hasta que él fue el que la apartó. La mentira dolió menos que la verdad. El gancho del destino se clavó esa noche en silencio. Al subir al granero para guardar la manta, Clara encontró sobre el heno su propio pañuelo, el mismo que había usado por la mañana para secar el sudor de la frente de Takoda. No lo había perdido, alguien se lo había devuelto. Entre los pliegues, como si fuera un mensaje sin letras, había un pequeño trozo de cuero, con un corte en diagonal, marca que usan los hombres de Eli para reconocerse cuando beben en la cantina. Clara cerró la mano alrededor del hallazgo y sintió que el mundo se quedaba sin aire por un instante. Al otro lado del patio, la luz de la oficina de Richard seguía encendida y Eli entró sin llamar, dueño de una confianza que ya no parecía la de un simple empleado. Afuera, un coyote soltó un aullido largo que hizo vibrar las paredes de madera. Y mientras la noche se acomodaba sobre el rancho como una manta pesada, Clara comprendió que las sombras no estaban allá afuera, sino adentro, y que el próximo movimiento decidiría a quién pertenecía su lealtad cuando amaneciera. El rancho Whitmore respiraba una calma fingida, de esas que se parecen al silencio antes de la tormenta. Clara, desde la ventana de su cuarto, miraba cómo Eli daba órdenes a los vaqueros con una autoridad que parecía cada día menos prestada. Richard lo escuchaba como si compartieran un idioma privado, uno que ella nunca había tenido permiso de aprender. La imagen le heló la sangre. El capataz no era ya un simple empleado, era un socio en todo menos en nombre. A cada paso que Eli daba en el patio, Clara sentía que los muros se cerraban un poco más sobre ella, como si el rancho no fuera hogar, sino celda. Por la tarde, cuando el sol pegaba de lado y los cuervos buscaban sombra en los postes, Clara se cruzó con su madre en el pasillo. Abigail la tomó del brazo con un gesto débil, casi suplicante, y le advirtió en voz baja: «Hija, algo se está moviendo, y no es el viento». La tos le cortó la frase, pero Clara entendió el mensaje. La enfermedad de su madre no le impedía ver lo que todos callaban. La joven bajó la mirada, pensando en Takoda escondido en el arroyo, y se preguntó cuánto tiempo podría mantener separados los dos mundos sin que estallaran. Esa misma noche, en la mesa larga, Richard anunció con frialdad que en 2 semanas se celebraría el compromiso oficial de Clara con Eli. La noticia cayó como plomo sobre el mantel. Eli sonrió con un gesto satisfecho, como quien ve cumplido un contrato que lleva tiempo firmado. Clara apretó los labios para no gritar, para no delatar la furia y el miedo que se le enredaban en el pecho. Solo pensó en escapar, pero sabía que un paso en falso pondría a Takoda bajo la mira de todos. La cárcel no tenía barrotes de hierro, tenía apellidos y alianzas. Cuando la cena terminó, Clara subió al granero fingiendo revisar el heno. Allí, bajo la penumbra, encontró nuevas señales, huellas recientes de botas en el polvo y un pedazo de cuerda con el mismo corte diagonal que había visto en el cuero dejado en su pañuelo. No era casualidad. Alguien había entrado en sus cosas, alguien estaba enviando mensajes. Su instinto le gritó que Eli sabía más de lo que aparentaba y que de algún modo había conectado sus pasos con los de Takoda. El corazón le golpeó como tambor de guerra. Esa madrugada, cuando el rancho dormía, Clara salió con la excusa de llevar agua a los caballos y cruzó el campo hasta el arroyo. Takoda la esperaba, no porque se lo hubieran prometido, sino porque había aprendido a leer las señales de la tierra, la rama rota, la piedra movida, el silencio distinto de los grillos. Ella le contó del compromiso forzado, de las sombras que se multiplicaban
y él escuchó en silencio, con la mirada fija en un horizonte que solo él parecía ver. Cuando habló, sus palabras fueron pocas. Si él manda, habrá sangre. Si tú eliges, habrá camino. Antes de regresar al rancho, Clara sintió que el aire se espesaba, cargado de presagios. Los perros ladraron hacia la línea de colinas, pero no había luna que mostrara qué se escondía allí. Clara apretó la mano de Takoda por un segundo, gesto breve pero suficiente para saber que, a partir de esa noche, la suerte estaba echada. En el cielo, un resplandor lejano iluminó las nubes. No era tormenta, era fuego. Y alguien, allá afuera, había empezado a quemar las cartas del juego. El fuego en las colinas no era natural. Ardía con rabia, alimentado por manos humanas. El rumor corrió rápido. Un campamento apache había sido atacado y reducido a cenizas. En el pueblo, la noticia encendió la sed de venganza de algunos y el miedo de todos. El sheriff Dunbar reunió a un grupo para investigar, pero los colonos ya habían decidido que la culpa recaía en cualquiera con trenza y piel cobriza. Clara escuchó los comentarios desde la cantina, a donde había ido con su madre para comprar medicinas. Las palabras eran cuchillos. Hay que cazarlos a todos. Un indio menos es un problema menos. Su corazón se encogió, temiendo que entre las víctimas estuvieran los pocos parientes de Takoda. De regreso al rancho, Clara buscó el modo de avisarle. Esperó a que Eli se ocupara en la cerca y corrió hasta el arroyo al caer la tarde. Takoda estaba allí, con la mirada dura y un silencio que dolía más que el fuego. «Los míos», murmuró apenas y no necesitó terminar la frase. Sus ojos rojos reflejaban la certeza de la pérdida. Clara quiso consolarlo, pero comprendió que el dolor no se calma con palabras. Se sentó a su lado, dejando que la cercanía hablara por ella. A veces, la compañía es el único puente posible entre dos mundos quebrados. Fue bajo esa luna roja, teñida por el humo de los incendios, cuando Clara rompió su propio muro. Le confesó su miedo al futuro impuesto, su repudio al matrimonio que le aguardaba y la extraña fuerza que sentía cada vez que lo miraba. Takoda la escuchó sin interrumpirla y al final solo respondió: «El amor no se pide, se conquista y se defiende». Clara sintió que esas palabras se grababan en su pecho como hierro al fuego. Esa noche, bajo el brillo de la desgracia, dos soledades encontraron un mismo latido. Sin embargo, la frontera no perdona ternuras. A lo lejos, Clara divisó la silueta de un hombre montado que observaba desde la cresta. Reconoció la postura. Eli. No supo cuánto había visto, pero entendió que era suficiente para encender sospechas. Tomó la mano de Takoda y le pidió que se ocultara más lejos, en un cañón donde los álamos y la roca dieran cobertura. Él asintió, sabiendo que el peligro ya tenía rostro y nombre. De regreso al rancho, Eli la esperaba en la entrada con una sonrisa torcida que más parecía un cuchillo que un gesto amable. «La luna es hermosa, ¿no?», dijo, como quien no pregunta sino acusa. Clara sostuvo la mirada tragándose el miedo, consciente de que la guerra ya no era un rumor lejano. Había entrado en su propia casa. Esa misma noche, Eli golpeó la puerta de la oficina de Richard y entró sin esperar respuesta. Desde la escalera, Clara alcanzó a escuchar una frase que le heló la sangre. «Creo que la muchacha tiene un secreto y puede costarnos caro». Al amanecer, el rancho despertó con una tensión distinta. Richard, serio como siempre, ordenó reforzar las guardias y preparar caballos extra. Dijo que había rumores de venganza apache y que no permitiría que su tierra ardiera como la de los vecinos. Clara, desde la mesa, sintió el peso de cada palabra como una soga que se iba cerrando.
Eli observaba en silencio, con la seguridad de quien guarda una carta que todavía no muestra. Cuando todos salieron al trabajo, Clara buscó refugio en la cocina, donde Benedetta, la cocinera mexicana, le ofreció un consejo en voz baja. «Mija, el desierto cobra caro, no regala nada». No era una advertencia directa, pero Clara supo leer entre líneas. Alguien había notado su nerviosismo y eso la hacía vulnerable. Tomó aire y decidió que no podía seguir escondiendo a Takoda cerca del rancho. Si Eli lo encontraba, no habría mentira que lo salvara. Esa tarde, con el corazón apretado, regresó al cañón. Encontró a Takoda débil, la herida todavía fresca y la fiebre marcándole el rostro. Con agua y pan intentó aliviarlo, pero sabía que eso no bastaba. «Debemos movernos», dijo él con esfuerzo. Clara dudó. Trasladarlo era arriesgarse a que los rastreadores lo descubrieran, pero dejarlo allí era firmar su sentencia. El desierto no perdona la inmovilidad. Decidió acompañarlo hasta una cueva más profunda en la sierra, donde tal vez el viento y la roca pudieran protegerlos. El trayecto fue un suplicio. Takoda apenas se sostenía sobre el caballo y Clara, caminando a su lado, rezaba en silencio para que ningún jinete apareciera en el horizonte. A mitad de camino, escucharon disparos lejanos y humo elevándose en la dirección del pueblo. «Un ajuste de cuentas», murmuró Takoda. Clara comprendió que la guerra que tanto temía ya estaba en marcha. Cuando al fin llegaron a la cueva, el sol se estaba hundiendo y el cielo ardía de naranja y púrpura. Clara lo ayudó a recostarse sobre una manta improvisada y le limpió la frente. En ese instante, Takoda la miró con una intensidad que no necesitaba traducción. «Si muero, recuerda mi nombre», dijo, y sus palabras se clavaron como promesa y despedida a la vez. Clara, con lágrimas contenidas, le tomó la mano y respondió: «No morirás, no mientras yo respire». La noche cayó pesada y Clara escuchó pasos entre las rocas, más de uno, acercándose con cautela. El eco del desierto no engañaba. Alguien los había seguido. Una voz resonó en la oscuridad, seca como pólvora. «Salgan de ahí. Sabemos que el apache está herido y no está solo». El eco de la voz en la entrada de la cueva fue un cuchillo que cortó el aire. Clara apretó la mano de Takoda, que intentaba incorporarse a pesar del dolor en el costado. Afuera, los cascos de caballos y el crujido de cuero delataban que no era un hombre solo, sino al menos tres. Clara reconoció una de esas voces con un escalofrío. Eli, el capataz, había seguido su rastro, confirmando la sospecha que llevaba días madurando en silencio. «No hay salida por la entrada», murmuró Takoda, señalando un túnel angosto al fondo de la cueva. Con esfuerzo se apoyó en ella y comenzaron a arrastrarse hacia esa esperanza estrecha, mientras el eco de pasos se multiplicaba detrás. El túnel desembocaba en un barranco que caía directo al río. El agua, aunque baja, corría con fuerza, golpeando las piedras como un ejército de voces. Clara sintió vértigo, pero Takoda no dudó. «Es la única forma», dijo, y con un gesto de confianza se lanzó al cauce. El golpe lo hundió unos segundos que parecieron eternos, y luego la corriente lo arrastró cuesta abajo. Clara, con el corazón en llamas, se lanzó tras él, abrazada a la decisión más temeraria de su vida. Detrás, los hombres de Eli llegaron justo a tiempo para verlos desaparecer en el río. Los disparos retumbaron, chispas que mordieron el agua sin alcanzarlos. Clara emergió jadeando, el vestido pesado como plomo, y buscó a Takoda con desesperación. Lo encontró más adelante, aferrado a una rama caída. Nadaron hasta la orilla, exhaustos pero vivos. Eli maldijo desde lo alto del barranco, jurando que no habría lugar donde pudieran esconderse. El río, sin embargo, se convirtió en cómplice,
llevándolos lejos de la persecución inmediata. En la orilla, Clara cayó de rodillas, temblando de frío y adrenalina. Takoda, empapado y pálido, apenas podía respirar. Ella lo abrazó para darle calor, consciente de que la fiebre lo estaba consumiendo más rápido de lo que podían huir. «No puedo seguir», admitió él en voz baja. Y esas 3 palabras la atravesaron como una flecha. «Entonces yo te llevaré», respondió Clara con firmeza y lo sostuvo contra sí, como si con su voluntad pudiera retener la vida. Al caer la tarde, encontraron refugio en una cabaña abandonada junto al río, usada alguna vez por tramperos. Clara encendió un fuego pequeño, escondido de la vista, y curó de nuevo la herida con los pocos recursos que tenía. En ese instante de fragilidad, Takoda abrió su corazón y contó lo que había callado. Su hermano menor había muerto en el ataque al campamento, y él no buscaba venganza, sino justicia. «Quiero que al menos alguien sepa la verdad», dijo. «Que no crean que fuimos nosotros los que empezamos la guerra». Clara le acarició el rostro, sintiendo que aquel hombre le había dado más verdad en unos días que toda su familia, en años. Si esta historia te está atrapando, deja tu like y suscríbete. Así apoyas que sigamos trayendo más relatos del oeste contados con alma y realismo. Afuera, la noche cubrió el río con un manto de estrellas. Pero en la otra orilla, Clara vio un reflejo inquietante, la luz de una antorcha que se movía despacio, como un cazador que marca el rastro. No estaban solos, y el desierto aún no había cobrado su precio completo. Desde el bosque cercano, un disparo rompió la calma y astilló la puerta de la cabaña. La persecución había vuelto a alcanzarlos. El primer disparo fue advertencia, el segundo casi los alcanza. Clara apagó el fuego de un manotazo mientras Takoda buscaba la fuerza para levantarse. Afuera, las voces de los perseguidores retumbaban entre los árboles, ordenando rodear la cabaña. No había salida fácil. Las ventanas eran pequeñas y la puerta un blanco perfecto. Takoda, con la respiración entrecortada, tomó el cuchillo que siempre llevaba y lo puso en manos de Clara. «Si me atrapan, no me dejes vivo», dijo, y la súplica se le clavó como un hierro ardiente. Ella negó con lágrimas, incapaz de imaginar esa decisión, pero entendiendo que en ese mundo cruel no existía un término medio entre libertad y muerte. Los hombres de Eli avanzaron con pasos firmes, seguros de tenerlos acorralados. Clara buscó con la mirada una vía de escape y recordó el río. «Por atrás», susurró, y juntos empujaron una tabla suelta del piso que daba a un pasadizo de drenaje usado por cazadores. Arrastrándose en la oscuridad, lograron salir a la ribera. El agua corría helada, pero era su única aliada. Con esfuerzo, Clara ayudó a Takoda a cruzar hasta un islote cubierto de juncos, donde podían ocultarse. Desde allí escucharon los gritos de los hombres entrando a la cabaña, maldiciendo al descubrirla vacía. Pasaron horas ocultos entre el barro y el frío hasta que los cascos de los caballos se fueron perdiendo río arriba. Clara abrazó a Takoda, temblando no solo de frío, sino de la certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. «Eres parte de mí ahora», le dijo, y él, con un hilo de voz, respondió, «Y tú eres mi hogar, aunque el mundo no lo permita». Palabras simples, pero tan verdaderas que derrumbaron el muro de soledad que Clara había cargado toda su vida. Sin embargo, la realidad pronto los alcanzó. Al regresar con cautela hacia el rancho, Clara encontró a su padre y a Eli esperándola en el patio. Richard, con el rostro endurecido, le exigió explicaciones. Eli, con esa sonrisa venenosa, soltó la acusación. «La encontré escondiendo a un apache. Nos ha puesto a todos en peligro». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Takoda, debilitado, fue derribado y atado por los vaqueros antes de que pudiera resistirse.
será entregado a los militares al amanecer, sentenció Richard, como si hablara de ganado y no de un hombre. Esa noche, Clara fue encerrada en su cuarto, vigilada por una criada leal a Ellie. Se tiró contra la puerta, pero el cerrojo resistió. Lloró en silencio, sabiendo que Takoda pasaba sus últimas horas en un granero tratado como prisionero. En su pecho ardía una decisión: rendirse al mandato de su padre o desafiar todo lo que había conocido para salvar al hombre que le había enseñado lo que era vivir de verdad. Gancho. A medianoche, Clara escuchó un golpe en su ventana. Era Benedetta, la cocinera, con una llave en la mano y una advertencia en los ojos. Si vas a salvarlo, niña, es ahora o nunca. La llave en la mano de Benedetta era más que metal. Era la chispa de una rebelión personal. Clara la tomó con gratitud silenciosa, y en cuanto la criada se alejó, abrió la puerta con el corazón golpeando como tambor. El rancho dormía bajo, la luna alta, pero los perros ya olfateaban el nervio en el aire. Clara caminó a hurtadillas hasta el granero, donde Takoda estaba amarrado de pies y manos, vigilado por un vaquero medio dormido. Una piedra lanzada contra el corral distrajo al guardia y en ese instante Clara entró, cortando las sogas con un cuchillo pequeño. Takoda la miró sorprendido, débil pero encendido de voluntad. ¿Por qué arriesgas todo?, susurró él. Porque sin ti no queda nada que valga la pena, respondió ella, con una firmeza que nunca había usado contra nadie más. Huyeron entre las sombras, pero la libertad en la frontera nunca se entrega sin sangre. Ellie los descubrió antes de que alcanzaran la cerca y con un grito convocó a los hombres. El rancho se iluminó con linternas, los cascos golpearon el suelo y la persecución se volvió inevitable. Clara y Takoda corrieron hacia el río, el mismo que ya los había salvado antes. La luna iluminaba el cauce como un camino de plata, pero las balas comenzaron a silbar cerca. Takoda, aún herido, se volvió y enfrentó a dos perseguidores con la fuerza que le quedaba, derribándolos a golpe de cuchillo y rabia. Clara lo sostuvo, sabiendo que cada paso era prestado por la vida. Al llegar al puente de madera, Ellie apareció al frente con un rifle apuntando directo a Takoda. La tensión fue un nudo insoportable. Clara, jadeante, se puso delante del apache, abriendo los brazos. «Si disparas, me matas a mí primero», gritó. Eli dudó apenas un segundo, suficiente para que la situación cambiara. El sheriff Dunbar, que había seguido el rastro con otros hombres, irrumpió con voz de trueno. «¡Baja el arma, Carter!». Eli intentó justificarse, diciendo que el apache era responsable de la guerra y de la sangre derramada. Pero Dunbar no lo escuchó. Había encontrado pruebas de que los ataques habían sido organizados por colonos aliados con Eli, para culpar a los apaches y quedarse con sus tierras. El lunar en la cara de uno de los muertos confirmaba el relato de Takoda. Eli, acorralado por la verdad, apretó el gatillo en un acto desesperado, pero el disparo se perdió en el aire. Dunbar respondió con precisión, derribándolo de inmediato. El eco del disparo quedó suspendido sobre el río como un juicio final. Clara cayó de rodillas temblando, mientras Takoda la abrazaba con lo poco que le quedaba de fuerza. Richard, que había llegado detrás de los hombres, observó la escena con un rostro duro, pero en sus ojos había una grieta. Por primera vez, comprendió que su hija había elegido un camino que no podía romper con órdenes ni amenazas. Si este relato del viejo oeste te conmueve, dale tu like y comparte para que más personas descubran estas historias de amor y resistencia en tierras áridas. Esa madrugada, mientras el cuerpo de Eli era llevado al pueblo, Clara y Takoda permanecieron a orillas del río, en silencio. La persecución había terminado, pero la guerra de adentro recién comenzaba.
¿Podrían un hombre apache y una mujer blanca tener un futuro en un mundo que aún se alimentaba de prejuicios? Con la primera luz del amanecer, Takoda tomó la mano de Clara y dijo: «Si me aceptas, iremos a mi gente, pero debes saber que el desierto siempre cobra un precio». El viaje hacia el territorio apache fue más que un trayecto, fue un bautizo de fuego. Clara, montada junto a Takoda, sintió por primera vez la libertad plena del horizonte abierto, sin cercas ni muros, solo el viento y el rumor de la tierra. Llegaron a un pequeño campamento escondido entre cañones, donde las miradas desconfiadas los recibieron con dureza. Para muchos, Clara era la representación del enemigo. Para otros, solo una intrusa. Pero Takoda, de pie a pesar de sus heridas, declaró con voz firme que ella le había salvado la vida, que sin ella estaría bajo tierra y que merecía respeto. Sus palabras no convencieron a todos, pero el silencio que siguió fue suficiente para dejarla quedarse. En las noches alrededor del fuego, Clara escuchó historias de resistencia, de familias dispersas, de la lucha por sobrevivir contra un mundo que los quería borrar. Comprendió que su amor con Takoda no era un romance fácil, sino una apuesta contra la historia misma. A su lado, aprendió a recoger agua del río, a leer las señales del cielo, a entender que el desierto también tiene ternura escondida en sus espinas. Cada día juntos era un desafío, pero también una victoria. Mientras tanto, en el pueblo, Richard Whitmore enfrentaba la caída de su prestigio. El sheriff Dunbar había expuesto los tratos sucios de Eli y la complicidad de los colonos. Y aunque Richard no fue condenado, su nombre quedó marcado por la duda. Clara nunca volvió al rancho, pero la noticia de su partida circulaba como leyenda. La hija del ranchero que eligió a un apache por encima de la riqueza y la conveniencia. Algunos lo contaban con desprecio, otros con admiración, pero nadie lo olvidaba. Con el tiempo, Takoda recuperó sus fuerzas y pudo levantarse con la dignidad intacta. Una tarde, mientras el sol caía sobre los cañones pintando todo de rojo, tomó la mano de Clara y le dijo: «Me dijeron que nunca conocerías el amor. Ellos no saben nada». Clara sonrió, sintiendo que esas palabras deshacían años de cadenas invisibles. No era un para siempre garantizado, era un ahora conquistado a fuerza de dolor, valentía y ternura. Y eso era más verdadero que cualquier promesa. En la última escena, Clara y Takoda se alejaron a caballo, perdiéndose entre el polvo dorado del atardecer. El eco de sus risas se mezcló con el viento, como prueba de que incluso en tierras secas puede florecer un amor que desafía al destino. El desierto guardó silencio, aceptando esa pequeña victoria contra la soledad. Gracias por acompañar esta travesía del viejo oeste. Si esta historia te emocionó, deja tu comentario. ¿Crees que el amor puede desafiar prejuicios tan fuertes? Suscríbete para no perderte el próximo relato, donde volveremos a cabalgar entre polvo, justicia y corazones que laten más fuerte que la frontera. La sentencia de nunca quedó atrás, convertida en la promesa del para siempre.